y Daniel Tres Palacios es un masón. Y Daniel tiene más grado. Yo soy un disc jockey de la Mega, punto final. Trabajo en un medio de comunicación y el presidente, obviamente, pues el presidente de la República. O el presidente de esta misma compañía, qué sé yo, que fueran masones, pongan el ejemplo así. Pero yo dentro de la logia soy grado 20, por ejemplo, que la gente dijera, y él sabe, y dice, que Daniel Tres Palacios es 20, y en cambio yo soy 10. Por fuera de la logia, digamos, yo tendría el poder sobre él así la gente no sepa. O él me dice, mire, qué pena, estamos fuera de la logia, yo soy el dueño de esta empresa, yo a usted le doy las órdenes. O yo soy el presidente, yo le ordeno a usted. O él dice, yo con Daniel no me puedo meter porque nadie sabe, porque es como es una secta, ¿no? Pero yo a él no lo puedo ni despedir, ni le puedo, porque él está por encima mío. ¿Cómo funciona eso, Hernán? A mí me encanta mucho, de verdad, este programa, porque es que las preguntas siempre son nuevas y da a entender cómo el tema daría para hablar muchísimo. Y en particular esta pregunta que acabas de hacer, Daniel, no la habíamos todavía discutido en este espacio. Y con la experiencia precisamente que he tenido en los años de participar dentro de las logias y de conocer precisamente ese fenómeno que tú acabas de mencionar, me doy cuenta que hay un respeto interno que fuera de los templos continúa. Fuera de los templos continúa y continúa en la medida de que, digamos, es tan importante tu participación dentro de la logia, que afuera yo me atrevería a decir que vale más lo que tú cuentas dentro de la masonería que lo que estás haciendo en tu vida profana. Y esto en atención a un principio masónico, que me ayudas precisamente a hablarle de esto a los oyentes, queridos oyentes, y es que la masonería intenta hacer masonería fuera de los templos, precisamente llevando afuera lo que adentro se trabaja. Por lo tanto, es muy importante lo que se hace adentro, más importante que lo que se hace afuera. Y lo que se hace afuera tiene que ser un reflejo de lo que se hace adentro. Por lo tanto, el que tiene cierta, digamos, cierto grado dentro de la masonería, eso mismo se lleva afuera. Y por lo tanto que tiene toda la influencia del caso, independientemente de si afuera el cargo es otro. O sea, si pesa tener más grado de masón adentro. Sí. O sea, si su jefe llega a ser un masón y usted también y usted está por debajo del, pero en la logia usted tiene un grado superior, estaría usted por encima. Y él lo sabría. Sí, es eso. Vea pues, ese tema es muy interesante porque venimos a lo de a Raúl de la Laguna, que le encanta el tema de la conspiración y todo, y es, o sea que... Sí. Perdona, por eso precisamente se han establecido a veces problemas gravísimos ya afuera. Porque entran otro tipo de intereses y entonces el individuo prefiere salirse del contexto masónico y entablar otro tipo de situaciones precisamente porque ve que allí hay una traba. Sí, por eso es que uno podría entonces llegar a la conclusión que un masón podría dominar un país. Así no sea el presidente ni esté en el gobierno, pero... los masones podrían tener más cargo, o sea, más poder que el mismo gobierno. Ese es el deseo. Eso es lo que se quisiera. Y lo digo con tranquilidad en la medida que, si revisamos bien, pues toda institución aspira al poder, sea una institución religiosa o sea una empresa como tal. Pues la masonería no escapa de allí y que si hay un aliciente hacia el poder, lo hay, como cualquier otro contexto, y ahí lo hay. Es totalmente, obviamente, reservado quienes pertenecen al grupo de ustedes, ¿no? O sea, usted no puede salir, como usted decía, y tomarse un whisky con Edwin Robles y decirle, Edwin, venga, le he hecho un cuento. Imagínense que estos famosos son masones, no se puede. Los que están vivos no, a no ser que ellos ya de manera pública hayan expresado ¿Y lo pueden hacer? Esa situación. ¿No son expulsados? ¿Quién lo hace? No, yo, por ejemplo, aunque para abrir estos micrófonos pues siempre pido alguna autorización,
Independientemente de ello, yo soy libre de decir en cualquier momento que yo soy masón. Lo que no es decir Robles es masón. Eso sí no lo puedo decir. Okay. O no lo debo decir. Sin embargo, por ejemplo, en estos días que está estrenando Brasil presidente, pues es muy fácil encontrar en la red la cantidad de fotografías y de documentos que muestran al presidente con sus arreos de masón, rodeado de masones y en templo de masón trabajando masónicamente. Entonces, por eso sí se puede ya decir abiertamente, porque ya es una cuestión que casi que él mismo lo dijo, y dentro de los conceptos que hay de todo lo que ocurrió con Dilma Rousseff, está precisamente la presencia de la masonería en atención a que quienes votaron a favor del nuevo presidente, pues fueron sus hermanos de logia. Estamos hablando con Hernán Bueno Castañeda, ya nos va a hablar de un libro precisamente al que les interesa este tema acerca de la masonería. Hernán, hay una pregunta que me han hecho muchos tuiteros y veo mucho la palabra Illuminati, que a Robles le encanta. ¿Los masones son los Illuminati o usted qué sabe de los Illuminati? No, los Illuminati, digamos que es otra sociedad secreta. Algunos lo asocian directamente con la masonería como un reducto de la masonería, como una disidencia casi que de la masonería. Y los Illuminati, hay un momento en donde son tan misteriosos, son tan extraños, que uno se pregunta, ¿será que sí existen? Sí. Pero digamos que la relación puntual se escapa en la historia. Y se escapa además porque dentro de nuestras logias toda la información pues es esencialmente verbal. Entonces los documentos que se conservan son mínimos. Y eso se presta también para mucha especulación. Bueno, yo he investigado bastante en la parte simbólica de la masonería. Y no sé si tal vez Hernán la conozca, una leyenda que precisamente narra la historia del maestro y el aprendiz enfocados en uno de los símbolos estandartes del ocultismo masónico, y es la capilla o la iglesia capilla de Rosslyn, donde hay dos columnas que existen o que fueron básicamente la plataforma o el inicio de la simbología masónica. ¿Por qué, digamos, estas dos columnas son la representación arquitectónica digamos, del templo masónico, y por qué lo comparan tanto con el templo de Salomón? Bien, siempre las preguntas son diferentes. Qué bueno, qué fabuloso, porque no habíamos hablado de las dos columnas de P y J, que son las columnas representativas de la masonería, en tanto que todo se gesta a partir de la construcción del templo de Salomón. Es decir, lo decía al comienzo, la masonería no tiene dogmas, es decir, no hay verdades reveladas. Nosotros contamos es con leyendas, narrativas, y esas narrativas son símbolos. Una de esas narrativas se remonta precisamente a la construcción del templo de Salomón, y esas dos columnas, estandartes precisamente de la masonería, constituyen los pilares sobre los que se monta esa simbología que pretende construir un nuevo templo, pero ya esta vez personal e interior, ya, en donde casi que el templo es cada quien. Y digamos que el referente de las dos columnas es un referente más asociado hacia el recuerdo y hacia la memoria de lo que es la construcción de un templo tan enorme, de tanto simbolismo y sobre todo de tanta historia como el templo de Salomón. Sí, seguramente también, si nos vamos un poco más atrás, encontramos que esas dos columnas de una u otra manera estaban representadas en las grandes construcciones de los templos egipcios. Sí. Entonces es como una línea que atraviesa la de los dos pilares: la piedra bruta, que necesita ser pulida,
y en el otro extremo la piedra que ya ha sido pulida gracias al trabajo masónico. Pero uno mira curiosamente la estructura masónica en las casas presidenciales, ¿no? O sea, uno mira, incluso irónicamente también se ve en la serie de Los Simpson, creo que en el colegio Springfield, el triángulo y las dos columnas. ¿Por qué se hace tanta alegoría a la arquitectura masónica como si se tratara de esconder la información, o no esconderla, sino de filtrarla como de una manera tan desapercibida que de pronto para cualquier cristiano del común, digámoslo así, no pueda entender diferentes cosas de la masonería? Por ejemplo, la palabra el gadú. Sí, sí. Hernán, yo le quería preguntar previamente a Hernán, ¿qué significa el gadú? Sí, bien. Bueno, para ir así como por partes, en primer lugar, masón es constructor. Masón es maestro constructor, el que construye. Ahora, esto es en representación de lo que era la masonería operativa de los grandes constructores que hacían logias para filtrar su información y revelarla a medida que la persona iba creciendo en su proceso. Luego llegó lo simbólico, que es precisamente lo que trabajamos hoy, en donde la masonería intenta es responder dentro de una simbología, pero asociada de todas maneras con ese ente constructor. Por eso es que estas construcciones de las que hablamos, de las que tú mencionas, Edwin, tienen toda esta serie de simbología. Es más, nosotros estamos hablando de edificaciones de pronto públicas y en algunas que uno identifica fácilmente en la televisión, pero mirando con cuidado, en la mayoría de iglesias católicas cristianas hay bastante símbolo masónico, muchísimo, desde los capiteles, desde los triángulos, las bóvedas, he visto incluso iglesias en donde es evidente el trazo del compás y de la escuadra. Ahí está. ¿Pueden haber padres masones? O sea, padres que dan misas católicas y todo, ¿pueden ser masones? Aunque hay una bula que nos excomulga, independientemente de ello, he tratado con sacerdotes masones. O sea que ellos vendrían estando escolados en la iglesia. Sí, más o menos. Más o menos, porque claro, en la iglesia no saben que son masones, pero ellos sí lo tienen como su secreto. Afortunadamente hay esto en cuanto a la iglesia romana. La iglesia anglicana es más abierta en este sentido, mucho más abierta. Más libre. Laguna iba a preguntar. Sí, precisamente en esa relación con los grupos religiosos, ¿cómo es una relación? Ahorita hablaba Roles de los Illuminati, como esa diferencia entre Illuminatis y masones. ¿Cómo es la relación, por ejemplo, con los jesuitas, con los dominicos? Porque yo arrancaba presentándole a usted con el tema de la educación en Colombia, que los dominicos tienen su universidad, los masones tienen influencias en otra, los jesuitas en otra. Entonces, ¿cómo es esa relación? ¿Hay reuniones entre logias, por decirlo así, de diferentes pensamientos? La Gran Logia de Colombia agrupa muchas pequeñas logias, y esas pequeñas logias, cada una con un nombre muy particular, se encarga, digamos, o tiene en sus estatutos, tienen formas muy particulares de influenciar. Entonces, algunas se orientan por el lado político, otras por el económico, otras por el académico, otras por el de la comunicación, otras por el trabajo formalmente esotérico, el trabajo mágico. Y eso hace que sea muy plural, Hay logias en donde les decía a ustedes el número de participantes militares pues es casi el 80%, por no decir del 100%. Eso hace que precisamente en esas reuniones identifique uno cómo algunos hermanos pues se identifican más con unas que con otras. Hay una logia muy, muy bella, por cierto, que se dedica al arte y la cultura y tiene ese nombre. Y su espíritu es ese del arte y la cultura.
Cuando me mencionas lo de los religiosos dentro de estos espacios, también los hay. Y efectivamente que hemos tenido incluso encuentros muy, muy interesantes con jesuitas, que son de los que más se han preocupado por este tipo de historia. Y yo me atrevería a decir que uno de los historiadores que más sabe de masonería es un padre jesuita. Sí, el padre, ahorita se me olvida el nombre, voy a buscarlo. Pero sí, es un sacerdote que conoce mucho de masonería. Bueno, Hernán, obviamente el tiempo vuela y como Hernán dice, de este tema salen miles de preguntas, por eso ha venido en varias ocasiones. La última pregunta antes de que nos cuente de su libro, para el que le interesa el tema de la masonería, y es, ¿salirse de la masonería se puede? Una vez uno entra, ¿puede salir? ¿A qué me refiero yo? Usted mañana puede decir, no, sabe que ya no quiero ser masón, y sale y cuenta todo lo que sucede adentro, los secretos, quiénes son masones, quiénes no. ¿O para retirarse de la masonería qué se necesita? Digamos que uno tiene dos posibilidades de irse. Y hablando en términos muy colombianos, bien o a lo mal hecho. Bien es, tengo diferencias con mis logias o con mi logia y no vuelvo. De pronto me preguntarán, me harán compañía durante un tiempo que a veces puede prolongarse más allá del año, el mismo tiempo que duraste en ingresar. Y luego, bueno, ya, reposarás en el olvido hasta cuando quieras volver, y la logia inmediatamente te abre los brazos y bienvenido. Pero si yo salgo y inmediatamente empiezo a hacer publicaciones indebidas, a divulgar cosas que no debiera, lo peor, a hablar mal de mis logias, pues yo creo que pasa en todo tipo de institución, ¿no? Acarrea una sanción. Muy bien, y bueno, para cerrar aquí hay otra pregunta, y es que a ustedes lo relacionan muchos con la adoración a Lucifer, sí. Luciferinos, que ahorita Hernán lo decía, nos juzgan de satánicos. Sí. ¿Esto es cierto, esto es falso? ¿Qué tienen que ver ustedes con Lucifer? Ahorita había un video por ahí que me mandaban de alguien que es grado 33 que decía, sí, yo adoro a Lucifer. Eso es permitido, eso sí. ¿Lo adoran ustedes? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que nosotros, en un término muy general, nos hacemos llamar también los hijos de la viuda. Esa denominación advierte muchas connotaciones. Una de ellas, pues, que indudablemente somos hijos de la luz, pero de la oscuridad también. Nuestro piso del templo es ajedrezado, recordándonos todo el tiempo que en el mundo hay luz, pero también hay oscuridad, que en el mundo hay bondad, pero también hay maldad, que en el mundo hay quienes siguen ciertas entidades que las ven como dignas de adoración, y otras que las ven como dignas de rechazo. Dentro de la logia sabemos que todo tipo de creencia cabe, y por lo tanto todo tipo de adoración es posible. No somos esencialmente ni luciferianos ni satanistas, pero sí definitivamente cabe dentro de la logia este tipo de posibilidades. Incluso dentro de mi libro, cierro el libro con un capítulo dedicado a Baphomet, que es una representación que para muchos es del diablo, y que dentro del contexto de la masonería pues es un ente de poder, y un ente de simbología específica, y sobre todo de la que uno bastante puede echar mano para crecer. Si lo vemos con detenimiento, queridos compañeros aquí de la mesa, al adversario, al diablo, se le ha tratado tan mal, y en últimas él es el que hace el mejor trabajo, porque todos los malos se van con él. Entonces si le está, digamos, ayudando
al contexto cristiano o al contexto de la iglesia a cumplir su misión. Bueno, Hernán, ya que nombra así como cierra su libro, que es precisamente con ese capítulo que se llama El uso simbólico de las narrativas. Sí. Y ahí pone fotos de Baphomet y habla de este demonio. Bueno, el libro se llama Sobre esta piedra construiré, la masonería como nunca se la han explicado. ¿Qué vamos a encontrar en este libro? Bueno, la idea de que como nunca se la han contado, yo quisiera aclararla, porque no es que vayan a encontrar algo que nunca se ha dicho, sino más bien la manera como se dice. Digamos que en el libro habla más el profesor, habla más el maestro que el masón. Por eso es que digo que es de un modo distinto, porque es de un modo didáctico, de un modo que espero que para la gente sea lo suficientemente ameno y lúdico, ¿por qué no? Y van a encontrar un modo diferente precisamente de acercarse a la masonería, encontrando que el querido oyente ya puede ser un masón en potencia, independientemente de si se inicia en una logia o no. El libro busca que el lector encuentre el masón que lleva adentro, porque es cada quien una piedra sobre la que hay que construir y sobre la que hay que tallar el nuevo hombre. Hernán, el libro Sobre esta piedra construiré, ¿dónde se consigue? Bueno, todavía están en el proceso de codificación, pero esperamos que muy pronto ya esté en todas las panamericanas del país, esté en las librería Nacional y en la librería Lerner. Esa es la idea. Hernán Bueno Castañeda, pues hombre, agradecerle por esta hora que estuvo hablando aquí de la masonería, los masones, que sabemos que es un tema muy reservado y que bueno, y gracias a los que le dan el permiso a usted de también de poder venir a hablar acá. Y pues nada, lo invitaremos nuevamente muy pronto para terminar y seguir haciendo preguntas, que nos interesa mucho este tema de ustedes, los masones. Muchísimas gracias, Daniel, a Edwin, a Juan Pablo, muchísimas gracias. A los oyentes, muy amables, y pues todo esto se hace a propósito de la sigla de Algadú, todo esto se hace a la gloria del gran arquitecto del universo. La masonería es una institución aparentemente secreta, fundada a base de principios sobre la ley natural, tal y como se encuentran determinados los antiguos límites landmarks. Además, lleva impresa una característica de antigüedad tan remota e irradia sus enseñanzas de filosofía moral tan puras que le aseguran a su plan progresista una gran supremacía educativa a la colectividad social. Y con ese solo hecho le queda asegurado el respeto y la veneración de todos los pueblos libres que existen sobre la tierra. Su cimentación siempre se ha apoyado sobre bases sólidas, como lo son el descubrimiento de lo que es la propia realidad, como un factor que la encumbró hasta alcanzar el conocimiento de la verdad, en cuya palabra se encierra en forma emblemática la existencia de un ser supremo. Por eso es que la creencia de la divinidad, el amor al género humano y su lema de fraternidad universal forman el gran pedestal que mantiene su doctrina, como un manantial fecundo de enseñanzas, de ilustración y de progreso, que tantos beneficios ha traído no solo a sus adeptos, sino a la sociedad y humanidad en general. Por esa razón, en todos sus templos se aprende a hacer el bien, a amar y a respetar todo lo que la virtud y la razón consagran en su afán de la ilustración universal. Por tal motivo, dentro del seno de la masonería, y de acuerdo con sus principios básicos, nos encontramos con que el espíritu de la libertad, la necesidad de obtener la evolución y el anhelo al progreso destruyen las cadenas de la miseria, la ignorancia y la superstición, librando a la humanidad de la explotación y al despotismo. Puesto que, lejos de pretender invadir los derechos de los demás o dominar al débil y explotar a los espíritus timoratos, se trabaja constantemente por emancipar y unir estrechamente a la especie humana, por medio de los sublimes lazos del amor fraternal, que permitan lograr impartir con eficacia los sentimientos de la tolerancia y del bien armónico, cuyos factores vienen a construir el goce efectivo de una paz duradera. Eso es en verdad lo que el mundo masónico propaga por todos los ámbitos de la tierra como su única y verdadera inspiración. Las doctrinas masónicas contienen todo cuanto puede ser necesario para formar al hombre social, dotándolo también de las más altas condiciones de moralidad, de ilustración y de ideas independientes, como los principales atributos de su sana educación, para que pueda marchar a la cabeza de la verdadera civilización, con lo que podrá activar y dirigir el sagrado movimiento propagador de las luces y conocimientos, que armonizan y coordinan su acción,
con el espíritu progresista de nuestros tiempos. Consecuentes con los razonamientos contenidos en los anteriores principios, la masonería, según la definición oficial, universalmente aceptada y contenida en los códigos que rigen nuestro orden, se define como una institución de fraternidad universal, esencialmente filantrópica, filosófica y progresista, la que, a su vez, proclama también la existencia de un principio creador de la naturaleza, al que nosotros damos el nombre de gran arquitecto del universo, por cuyo motivo exige asimismo, en las bases fundamentales de sus máximas, principios y enseñanzas como la tolerancia mutua, el respeto a sí mismo y a los demás, así como una libertad absoluta del pensamiento, la expresión y la conciencia. En consecuencia, las puertas de los templos siempre estarán abiertas para todos los hombres de buena voluntad, no importa raza o pueblo al que pertenezca, la nacionalidad de que dependa, ni tampoco cuáles sean sus opiniones, creencias o fe política que profesen, con tal de que las ideas sean liberales, democráticas y sobre todo, buenas costumbres. Los masones se dedican con entusiasmo a la investigación de la verdad, a practicar la moral, a propagar la solidaridad, a trabajar por el mejoramiento material y espiritual y lograr el perfeccionamiento intelectual para poder alcanzar el progreso social a que tiene derecho de disfrutar toda la humanidad. La masonería propaga en forma extensiva entre todos los hombres, obligándolos a mantener los lazos fraternales que unen a los masones que se encuentran diseminados por toda la superficie de la tierra, con lo que demuestra su lucha incesante por combatir a la ignorancia, la apatía y las pasiones insanas. Por eso también constituye dentro de su propio seno la escuela de enseñanzas mutuas, según se establece en los programas de instrucción fundamental de las ciencias, el simbolismo y la filosofía. Tales son los principios, cuyas enseñanzas jamás debemos olvidar, puesto que quedan grabadas en nuestras mentes, para más tarde llevarlas a la práctica en lo personal y colectivamente entre todos los semejantes, para así poder asegurar que vivir honradamente es cumplir con los deberes sociales, que obedecer las leyes del país en que se vive o del que brinda su hospitalidad es cumplir con los deberes cívicos y de asilo, que aplicar la razón y obrar con justicia es un deber de conciencia ineludible para todo ciudadano, que amar a los semejantes deseándoles bienestar personal es un deber común entre todos los hombres, la familia y la sociedad, que enseñar al que no sabe, auxiliar al necesitado y proteger al débil son deberes de lesa humanidad a los que todos estamos obligados a cumplir, puesto que solo de esa manera se puede alcanzar la meta de la verdadera misión de la vida, después de haber aplicado a los medios armónicos, persuasivos y elocuentes que la práctica ha demostrado, para obtener emancipación física, material, moral o intelectual a que todo el mundo tiene derecho. La masonería honra y dignifica el trabajo, por considerarlo como uno de los atributos más indispensables para lograr la felicidad de todos los hombres en relación con todas sus actividades, tomando en consideración que quien realiza sus aspiraciones siente la satisfacción del deber cumplido. Es por eso que la orden prescribe la ociosidad, combate la ignorancia y educa al hombre para enseñarle el camino del progreso. Hay que saber y entender que la influencia moral de la razón y de la justicia vence a todo aquello que vaya en contra de los derechos, la libertad y los intereses humanos, pues de lo contrario, todos esos factores pueden lesionar el espíritu con la confraternidad universal que proclaman. Tal es en síntesis el objeto de la organización, el sistema de funcionamiento, las principales finalidades que la masonería simbólica y filosófica practica y propaga, no solo entre sus adeptos, sino en la humanidad en general. Este texto llega a jplaguna@lamega.com.co y lo envía Juan Carlos Parada. Envíe sus historias, noticias y demás, por increíbles que parezcan, al cartel de la Mega Cartel Paranormal. Muchas gracias, Laguna, por su historia. Mientras tanto, yo les quiero contar que si usted es el crack de las canchas de su colegio y de Fútbol 5, pues existe algo llamado el Alliance Junior Football Camp, que es la oportunidad de salir del anonimato. Sí, señor, usted puede inscribir en lamega.com.co/fútbol, haga un video de máximo 2 minutos mostrando ese talento futbolero que usted tiene, y lo más importante es que le diga a todos que voten por usted, a sus amigos, familiares, que voten ya por su video. Entonces haga el video, 2 minutos, lo sube en lamega.com.co/fútbol y va a salir del anonimato gracias al Alliance Junior Football Camp. Esa es su oportunidad. Estamos de vuelta para cerrar esta noche analizando la parte del exorcismo del pasado domingo que nos falta. Ya volvemos con más Cartel Paranormal de la Mega. I know you. Podcast. Hola,
Somos Piso 21 y les presentamos un nuevo lanzamiento. Y no es una canción, son las Bici Fixie de Super Ricas y Todo Rico. Gánate una reuniendo 10 empacks de Super Ricas y Todo Rico. Llévalos en un sobre marcado con tus datos personales a Servientrega. Participa y gana para rodar por un mejor planeta. Segundo sorteo, 2 de junio. Términos y condiciones en superricas.com y todorico.com.co. Autorizado con juegos. Los colombianos son como mi café. ¡Águila Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, sonreír es su bandera. Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos, son alegrías de sabor. Colombia, tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Son las 11:02 de la mañana. Perdón. Es más bien, es la hora perfecta para disfrutar del más irresistible maíz tostado de la especial, crocante y saladito para acompañar esta noche. Sí, señor. Irresistible, crocante y delicioso. Así es la especial. Sí, me equivoqué la hora porque estoy aquí distraído comiéndome esto tan rico. La especial.